Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de reconocer y trabajar nuestro proyecto sentido por una razón súper básica, y es que el proyecto sentido es el que de alguna manera nos permite entender qué estaba pasando con nuestros padres y con nuestro sistema familiar en general, en la medida que saben que vamos a nacer, ¿ya? O están esperando tener un hijo o están en esta búsqueda de, qué sé yo, de armar una familia, fue algo inesperado, fue quizás alguna situación donde de alguna forma se vieron como la sorpresa, ¿no? Que en realidad no hay ninguna sorpresa en embarazarse, claramente tiene que pasar un montón de cosas antes para que eso pase, pero claro, quizás no estaba planificado, puede haber sido una relación no establecida, puede haberlos llevado, producto del embarazo, a comprometerse más, ¿cierto? A casarse, a vivir juntos, puede haber habido una situación de ruptura, de quiebre, de abandono. Vamos a analizar distintos escenarios el día de hoy. Por ejemplo, un poco ejemplos prácticos, ¿no? Imagínate una familia que tiene un hijo después de una pérdida o un aborto. El peso, el proyecto sentido de ese hijo que viene a reparar esa pérdida o ese aborto, implica que no le estamos dando a esa persona su propio lugar en el sistema. Muchas veces esta pérdida, este aborto no se menciona, muchas personas recién cuando son grandes se van a enterar que no soy el hijo mayor, que antes de mí mi mamá abortó, que antes de mí mi mamá perdió uno o dos embarazos, ¿cierto? Y nos damos cuenta que he estado cargando toda la vida con un deber ser, con un rol y con un lugar que no era el que me correspondía dentro del ordenamiento familiar, porque hay mentiras, porque hay secretos, porque hay muchas cosas que se ocultan y se omiten, ¿cierto? Entonces, el proyecto sentido de ese hijo va a estar muy influenciado por cómo la mamá se siente, por los miedos, por aprensiones, por culpas, por vergüenza, por lo que haya estado gravitando hasta 2 años antes de la gestación de ese hijo. O sea, no es algo inmediato, no es lo que me estaba pasando el mes anterior, no sé, me embaracé en septiembre, a ver qué me estaba pasando en agosto, no. Pueden ser hasta 2 años antes. Entonces, cuando tú pienses en analizar tu proyecto de sentido, lo primero que tienes que ver es qué estaba pasando con mi papá y mi mamá hasta 2 años antes de mi gestación, incluso si no se conocían, incluso si no eran pareja. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando por un lado con uno y por otro lado con otro va a dar cuenta de qué fue lo que finalmente los llevó a unirse. ¿Ya? Porque los sistemas familiares funcionan como un espejo, o sea, esta rama atrae a esta otra rama para poder sanar, ¿cierto? Al reconocernos mutuamente nuestra herida, podemos sanar. Ahora, no todo el mundo reconoce la herida, muchas personas siguen funcionando un poco en automático, y a partir de ahí, ¿cierto? Empezamos a trabajar con esta información. ¿Por qué es importante reconocer el proyecto de sentido? Porque si yo no sé de dónde vengo, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando con mis papás? Muchas veces, qué sé yo, mis papás querían un hombre, o mis papás no querían tener un hijo, o mi mamá quería tener un hijo, pero mi papá no, o se esperaba que el hijo mayor fuera hombre, o ya dijimos, nací después de una pérdida, o nací en una reconciliación y mis papás se iban a separar, pero en realidad al final se tuvieron que quedar juntos. O sea, esa carga, ¿cierto? Es como un personaje que nos asignan, esa carga de expectativas, de miedo, de proyecciones que los padres hacen sobre los hijos, lo que tiene como consecuencia es que yo, en lugar de abrazar el propósito de mi alma, voy a estar enfocada en satisfacer ese proyecto de sentido que mis padres consciente e inconscientemente me asignaron. Ya, porque podría ser consciente, muchas veces hay personas que dicen, este hijo nos va a unir como familia, este niño va a sacar adelante a la familia, este va a sacar la cara por la familia, o sea, como que fuéramos destinados a cumplir el rol que el papá o la mamá nos asigna, ya sea de porque piensan que vamos a estudiar y vamos a ser millonarios, porque piensan que vamos a sacar adelante a la familia de tal o cual manera. Hay muchas veces que es como, este hijo va a salvar este matrimonio. Imagínate el peso de tener que cargar con que tus papás funcionen o no funcionen como pareja. O sea, eso a un hijo nunca debería ser como un tema a resolver, es un tema entre adultos. Imagínate que tú pensaras, con este hijo voy a atrapar a este hombre para que por fin se comprometa, se case conmigo. Puede que funcione, y en ese caso va a tener un peso muy grande, ¿no? Como haber tenido sobre tu persona el peso de amarrar a un hombre o a una mujer, porque esto se puede dar hacia los dos lados. O si no funciona, la culpa, la vergüenza de ser este hijo que tenía como objetivo amarrar a uno de los progenitores,
y finalmente no lo logró, porque no era su trabajo, era una proyección de la madre o del padre. Muchas veces hemos mencionado casos puntuales, por ejemplo, se deseaba un hijo y no una hija, o al revés, ¿cierto? Se deseaba una niña y no un niño. Están los casos donde se repiten los nombres, o sea, Juanita y María, ¿cierto? No sé, las dos abuelas, y entonces se va a llamar Juanita María, y tienes los nombres de tus abuelas y estás actualizando un conflicto de una generación anterior y no te están dando permiso de tener tu propio nombre, tu propia identidad. Entonces, ese tipo de situaciones que son infinitas, porque algunas se repiten, pero algunas son muy particulares, ¿cierto? Hacen que nosotros, desde el momento que somos gestados, vengamos con este diseño que nos asignan como si fuera un rol, un personaje, un deber ser, que nos dificulta la conexión con nuestro propósito, porque a veces el proyecto sentido y el propósito van en direcciones radicalmente opuestas. Puede ser que en algunos casos no, porque hay ahí como este hijo va a ser la alegría del hogar y justo tu alma viene a disfrutar y a, o sea, a aprender, pero generalmente sí, o sea, si tú vas a ocupar el lugar del hijo mayor, pero no eres el hijo mayor, estás ocupando un lugar, qué sé yo, de ser cabeza de familia, de ser responsable, de ser el primero, de ser el primogénito, y no estás viviendo el lugar que quizás te correspondía, que podría ser el segundo, el tercero, el cuarto, dependiendo de las pérdidas o abortos anteriores. Si no tienes derecho a tu propio nombre, ya ahí hay un gran tema que resolver. No es necesario repetir los nombres de una generación a otra. Créanme que el nivel de carga que viene con el nombre es demasiado grande. Mejor elijan un nombre que no esté presente en la familia, porque mucha gente sabe lo que le estoy diciendo, pero te dicen, no, es que después yo hice un ritual para limpiar el nombre. ¿Para qué vas a hacer un ritual para limpiar el nombre si tú sabías desde antes de embarazarte que la repetición de los nombres era tóxica? Traía problemas, traía un contrato, traía una carga. ¿Por qué le vas a hacer eso a un hijo? ¿Por capricho, por ignorancia, por una voluntad media rara? No tiene sentido. Si tú sabes que la repetición de los nombres genera una identidad con tus ancestros. Los únicos casos que yo muchas veces puedo decir, ya, a ver, es cuando tú no sabes. Tú no sabes que tenías una bisabuela que se llamaba Bernardita, entonces le vas a poner Bernardita a tu hija porque te resonó, pero tú no tenías esa información, pero tu inconsciente sí la tenía. Entonces, esta elección del nombre nunca es al azar. Y la fecha en que los seres humanos elegimos nacer, morir y todo, tampoco es al azar. Muchas veces murió este, nació este otro. Se repiten fechas de nacimiento, se repiten contextos, ¿cierto? Como mi papá es el hijo mayor, mi mamá es la hija mayor. Ya entre hijos mayores tienen esta carga, entonces se entienden, pero tienen toda una forma de ver la vida, de verse a sí mismos que los condiciona. El proyecto sentido puede tener que ver con muchas cosas, porque muchas veces, por ejemplo, claro, yo lo planteo como que hubiera una intención acá, papá, mamá, pero por ejemplo, yo pienso mucho en el caso de mi mamá, donde mi mamá quería una hija para ella. No quería una hija para tener pareja, para conformar una familia, para agarrar a nadie, sino que quería una hija para ella. Entonces, ¿qué hizo? Buscó un hombre que ella asumió, esto es muy inconsciente igual, que no iba a reclamar sus derechos porque no estaba ni ahí con hacerse cargo de nada. Era como, a mí que me digan. Y eso le permitió a ella ocupar todo el espacio, ¿no? Porque cuando no hay un masculino que equilibre la maternidad, se vuelve muy invasiva. Eso nos pasa mucho a las mujeres que maternamos solas. Muchas veces el proyecto sentido tiene que ver también con mandatos transgeneracionales. Por ejemplo, si tú dices, en mi linaje está la creencia que los hombres no sirven para nada, cuando tú elijas consciente o inconscientemente un padre para tus hijos, adivina que vas a encontrar un hombre que no sirva para nada. Entonces, cuando ese hombre empiece a fallar, porque está destinado a fallar, porque no trabaja, porque es inmaduro, porque es celoso, porque es flojo, tú vas a decir, ah, ¿viste? Los hombres no sirven para nada. Lo que pasa es que inconscientemente elegiste a alguien que reafirmara tus creencias respecto del masculino o del femenino. Y eso es donde se empieza a confundir un poco esta herencia con nuestra historia presente, ¿ya? Entonces, vamos a ver los casos específicos donde hay pérdidas o abortos. Eso también para nosotros. Por ejemplo, tú podrías decir, chuta, yo tengo 2 hijos, pero mis 2 hijos nacieron después de una pérdida, a veces es intercalado, ¿no? Hay una pérdida, nace un hijo, después hay un aborto, nace otro hijo, o sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta para darle el lugar que los corresponde, porque ese último hijo no sería el segundo, sería el cuarto, por ejemplo. La elección de los nombres, que no es al azar. Tercero, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Qué estaba pasando con la pareja?
ya esta pareja era una pareja, no era una pareja, se juntaron a partir del embarazo, la familia presionó para que se casaran, mi papá abandonó, mi mamá no le dijo, mi mamá la echaron de la casa, cantidad de casos donde te dicen, mi abuelo le dejó de hablar a mi mamá hasta que yo nací, a mi mamá la echaron de la casa, terminó viviendo con una tía, o sea, todas estas circunstancias donde el hijo viene a cumplir un rol que tiene muchas veces que ver con formar tu propia familia, por ejemplo, porque ya tienes un hijo, entonces vas a tener que armar tu propia historia, aunque no tengas ni para comer, porque una cosa es embarazarse y otra cosa es tener las condiciones suficientes y necesarias para armar una familia. Pasa mucho con el proyecto Sentido que no somos conscientes. Cuando tú lo trabajas, te vas a encontrar, y por qué lo combinamos con las memorias gestacionales, te vas a encontrar con que las emociones que la madre tuvo antes, durante y después de esa gestación son muy contradictorias. O sea, tú muchas veces puedes decir, no, si mi mamá siempre me ha dicho que ella quería tenerme, trabajamos en las memorias gestacionales y lo primero que aparece es el rechazo. Entonces, claro, ninguna mamá le dice a un hijo, sabes que no, yo no quería tener hijos. Generalmente uno cuenta una historia como bonita, tratando de adornarlo, ¿cierto? O mi mamá estaba súper deprimida, o mi mamá se sentía súper sola, o mi mamá no sentía que tenía el apoyo de mi papá. O sea, todas esas situaciones impactan. ¿Por qué? Porque van formando tu personalidad incluso desde el vientre materno. O sea, tú dices, ¿por qué tengo esta sensación de que yo tengo que apoyar a mi mamá? Porque desde que tu mamá te tenía en la guata, estabas sintiendo que ella estaba sola y que tu papá era un cacho, por ejemplo, que era más un hijo que un compañero. Esas situaciones hacen que nosotros generemos una lealtad inconsciente hacia la madre. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, yo les puse el ejemplo de mi mamá, para que mi mamá se cumpliera este plan que ella tenía de tener un hijo para ella sola, escondió su embarazo absurdamente, porque la guata era gigante, pero hasta como de los 6, 7 meses ella juraba que nadie se daba cuenta. Entonces, imagínate lo que es para mí estar recibiendo desde ahí chiquitita esta información de nadie puede saber que existes. Y esto es un secreto, tienes que estar como piolita, tienes que, este miedo al abrirse, al conocer, al compartir, al interactuar, que es algo que sin duda afectó mi desarrollo. Pero hay muchos otros hijos, por ejemplo, que nacen, qué sé yo, después de una muerte, después de una ruptura, después de un quiebre, y vienen a cumplir esa función de reparar algo. Cuando quizás el propósito de su alma iba en una dirección completamente opuesta, pero vienen a reparar algo. Por ejemplo, pasa mucho con hijos que, por ejemplo, el matrimonio se está rompiendo, nace un hijo, entonces no nos separamos porque como vamos a criar a este hijo solos, entonces como que nos volvemos a juntar y el hijo tiene que cargar con ese peso de mantener a los papás unidos. Pasa otras veces que tiene que ver un poco con, a ver, ¿cómo decirlo? Tiene que ver un poco con, también con situaciones, ¿no? Una cosa es tener 15 y querer irte de tu casa y en el inconsciente si me embarazo me van a echar, que no es un buen plan, pero es el plan que finalmente se ejecuta. Otra cosa es tener 40, que tu reloj biológico te dice que ya no vas a poder tener hijos, entonces tienes que hacerlo ahora o nunca. ¿Se entiende? Y el impacto que el nacimiento tiene en un padre es súper distinto al que tiene en una madre. El papá puede estar feliz, pero la mamá sabe que este embarazo la va a hacer renunciar a sus sueños. Para el papá tiene un costo distinto que para la mamá. Para el papá puede ser terrible porque, ay, tengo que trabajar en algo que no me gusta, yo quería viajar, yo quería un doctorado y ahora no puedo. Esa sensación de renuncia también tiene un efecto. ¿Por qué? Porque el proyecto Sentido también afecta eh, lo que nuestros papás quieren realizar a través nuestro. O sea, este hijo va a ser profesional, este hijo va a ser un gran intelectual, es que mi hijo sí va a ser abogado porque yo no pude, o porque yo soy abogado, mi hijo va a ser abogado. O sea, se entiende que hay un deseo de proyectar lo que tú anhelas o lo que tú crees ser en este nacimiento. Entonces, ¿qué pasa si ese hijo el día de mañana quiere ser bailarín? No, porque ya se le instaló el proyecto sentido de que tú vas a ser el primer, no sé, médico de la familia. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces tomamos decisiones y hacemos cosas un poco presionados por este mandato. ¿Por qué? Porque cuando somos chicos y toda la vida en general, lo más importante para nosotros es ser amados por nuestros padres. Entonces, esto de contravenir lo que ellos quieren es como un riesgo, ¿no? Como que mis papás no me van a ver con buenos ojos, no me van a ver con amor. Y muchas veces tú puedes tener un hijo, por ejemplo, con una condición médica, con una patología, qué sé yo, hereditaria, puede venir con una
qué sé yo, con un tema neurológico, puede venir con algún tipo de discapacidad, y eso también cumple un objetivo dentro de este proyecto sentido. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, no sé, po, un hijo que mantenga unida a la familia, bueno, pero quizás un hijo normal, así como piolita, no lo va a lograr. Va a ser un hijo que tenga harto problema, que te llamen del colegio día por medio, que tengas que llevarlo a terapia, que tengas que hacerle un trasplante. O sea, se entiende que esta proyección tiene un peso. Y de los costos más altos es que no nos permite conectar con nuestra esencia, no nos permite conectar con nuestro propósito, no nos permite conectar con nuestra voluntad, porque estamos viviendo en función de este deseo de satisfacer las expectativas de los padres, de las madres, o este conflicto entre padre y madre, porque el conflicto entre padre y madre lo va a sostener el hijo en su propio cuerpo. Y aquí vamos a entrar a jugar con el lugar que el hijo ocupa. No es lo mismo un hijo mayor, el primero, a un hijo cuarto, a un hijo segundo. O sea, el lugar que ocupamos, por eso es tan importante que tengamos información y si no la tenemos, que la busquemos terapéuticamente, que el lugar no es al azar. El lugar que tú ocupas es distinto y la afiliación que tú estableces y generas es súper distinto según si eres el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿cierto? El nombre, dijimos. Otra cosa tiene que ver con el contexto, si tú naciste dentro de un matrimonio, que eso no afecta ni un poco tu legalidad frente al mundo, pero en el inconsciente sí lo afecta, porque en el inconsciente todavía está esta idea de que hay hijos como de primera categoría, hijos de segunda categoría, hijos fuera del matrimonio, hijos, antes se hablaba de los hijos naturales, hijos ilegítimos, ¿no? Eso todavía tiene un peso en el inconsciente familiar. En lo jurídico quizás no, en lo legal no, pero en lo ancestral todavía tiene un peso porque eres como el excluido. La familia está la familia oficial y quizás tú eres el hijo que estuvo por fuera, entonces eso hace que tu inconsciente tú seas un excluido, algo que hay que esconder, algo que hay que apartar, y eso tiene un impacto también en tu desarrollo. Súper importante para quienes somos padres, entonces, analizar qué estaba pasando conmigo hasta 2 años antes de la gestación de este hijo, qué estaba pasando con mi pareja, estábamos en pareja, no estábamos en pareja, qué le estaba pasando a él, qué me estaba pasando a mí. Y cuando analizamos nuestro propio proyecto sentido, por ejemplo, tú dices, a ver, ¿qué estaba pasando con mi papá, mi mamá? Se conocieron, se gustaron, pero mi papá, no sé, tenía planes de seguir estudiando, no estaba en sus planes de embarazar a nadie, pero finalmente se embarazaron y eso lo obligó, no sé, po, a casarse y a tener que trabajar en la empresa de mi abuelo y no pudo seguir con su estudio. Eso no es culpa del hijo ni de la mujer, no es culpa de nadie, esas son decisiones que inconscientemente tomamos, pero que pueden limitar nuestro desarrollo y entonces esa frustración del hombre que no pudo realizarse porque asumió un compromiso antes de tiempo, ¿cierto? Porque si una persona quisiera priorizar por su carrera, va a priorizar por su carrera, no va a andar embarazando por ahí mujeres, ¿cierto? Son decisiones que se pueden conversar y consensuar. Esa frustración puede recaer en ti. Porque por mí mi padre no pudo ser lo que él quería hacer, entonces quizás, ¿qué quería estudiar mi padre? Ah, quería ser físico, ya, yo voy a ser físico. Y quizás tú no estabas llamado a ser un físico, pero lo vas a hacer por esta lealtad inconsciente. O al revés, tú puedes decir, es que mi padre es un gran físico, yo jamás voy a ser tan bueno como él, y puedes también como sabotearte en tu propia búsqueda de vocación y en tu propia búsqueda de, como de tu camino de vida, ¿no? Ahora, el proyecto sentido decíamos que rivaliza con el propósito del alma. ¿Ya? ¿Por qué? Yo siempre uso la historia personal como ejemplo. Imagínate, mi proyecto sentido tiene que ver con estar escondida, algo solo para mí, que nadie sepa, que nadie venga a reclamar derecho, que no se vaya a enterar la abuela porque después me va a querer quitar a la guagua. O sea, todo el drama de los 80. Y uno crece ahí con eso, como con, un poco alejada del mundo, un poco como con temor, como con esta culpa de tengo que darle un sentido a la vida de mi mamá y no tengo todavía un sentido para mí misma. Y resulta que quizás el propósito de mi alma era completamente opuesto. Quizás el propósito de mi alma no era estar escondida y pasar piola. El propósito de mi alma quizás era crear, ser expansiva, difundir, compartir. Y entonces ahí hay un choque, porque tu madre y tus padres en general, la instrucción que recibiste, la programación que recibiste fue, esto es un secreto. Versus tu alma que dice, sal a brillar por el mundo. Y uno dice, ¿a qué le voy a ser leal? En principio, a la madre. Ya esa lealtad con la madre, madre, padre, en caso que estuviera presente, es más grande que cualquier cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, como tu subsistencia depende del cuidado de la madre,
Tu inconsciente lo que dice es que si mi mamá me dice que me pare cabeza, yo me paro cabeza porque si no el riesgo de que me abandone es muy grande, entonces yo me acoplo, me adapto, me moldeo de acuerdo a sus necesidades. Y uno dice, ok, por ejemplo, pasa mucho con los hijos que nacen después de una pérdida de un aborto, que no conocen su historia, que en la adolescencia toman la identidad del hermano. Por ejemplo, hay cantidad de niñas que tienen un hermano muerto antes que ella y que son súper masculinas en la corporalidad, en los gustos. ¿Por qué? Porque están emulando a este hermano que no nació. Es como que te traigo al presente a través de mí, pero no estoy viviendo mi ser femenino, estoy viviendo como si fuera un niñito que le gusta el fútbol y le gusta Spider-Man, que no hay nada de malo en eso, pero no lo estoy haciendo por genuina convicción, que también puede ser, ¿no? Sino que lo estoy haciendo como un homenaje a este hermano muerto. Al revés, un hermano que murió en condiciones trágicas, no sé, fue un aborto complejo, fue una pérdida compleja, fue una muerte, qué sé yo, en el parto, incluso hermanos que mueren antes de los 7 años, pasa un poco lo mismo. Yo puedo replicar ese dolor, esa destrucción en mi vida, sobre todo en mi vida adolescente. Puedo tender a tener conductas altamente destructivas. No sé por qué lo estoy haciendo por honrar a alguien que en mi mente no lo sabe, pero mi inconsciente sí lo sabe porque compartimos el mismo útero, porque en ese periodo de gestación, por eso se trabaja mucho las memorias gestacionales, estuvimos albergados por el mismo útero. ¿Se entiende? Entonces, en el fondo, lo que tenemos acá es esta posibilidad de primero entender con qué mandatos, con qué repetición, con qué prohibiciones, con qué lealtades venimos cargando por parte de papá y mamá, lo que además se extiende a linaje materno, linaje paterno. O sea, no es que se queda solo en el papá y la mamá. ¿Se entiende? O sea, es como que de ahí se abren dos ramas. Por otra parte, tenemos la posibilidad de entender cómo fue. Hay dos cosas que nos sirve trabajar en las memorias gestacionales. Tres, digamos. Lo primero es entender qué me trajo a este plano. ¿Por qué elegí a este hombre? ¿Por qué elegí a esta mujer? Porque yo tengo la libertad de elegir, no fue al azar. ¿Qué propósito tiene haber escogido a esta pareja como padre y madre? Para mi evolución. Ya, no para mi ego, para mi evolución. Segundo, ¿qué emociones, con qué emoción me recibieron y cuál emoción predominó a lo largo del embarazo? Y muchas veces incluso hay enfermedades gestacionales que la madre desarrolla porque hay un rechazo hacia esta gestación. Aunque claro, te lo explican desde lo biológico y te dicen, no, es que tiene una diabetes gestacional, es que tiene preeclampsia, es que tiene no sé qué, pero eso es una respuesta biológica a un conflicto que me genera el hecho de estar embarazada. Eso es muy importante, entender cómo estas emociones maternas condicionan nuestra forma de ver y sentir la vida. Y tercero, el nacimiento. El parto, como nací antes, durante, después, me adelanté, fue inducido, fue con sufrimiento fetal, tuvo un trabajo de parto muy largo, ¿no? Fue súper rápido, casi que el cuerpo la botó, que el cordón todas esas cosas son súper importantes porque la forma en que salimos al mundo dice mucho de cómo yo voy a enfrentar los procesos de cambio cuando sea más grande. Me costó crecer, entonces cuando tenga que salir de la universidad quizás me va a costar un montón, quizás cuando tenga que cambiarme de casa me va a costar un montón, quizás cuando tenga que separarme me va a costar un montón porque el nivel de ansiedad, de angustia que estoy repitiendo es el mismo que tuve en lo previo a mi parto. ¿Ya? Hay gente que le cuesta súper poco, que es como, porque no fue expedito, fue amable, en algunos casos no, ¿cierto? Esos aspectos son principales de las memorias gestacionales, que pueden aparecer ahí hermanos no nacidos, pueden aparecer pérdidas, abortos, la necesidad de restituir el alma de algún hermano, de darle su lugar, de darle su nombre, pueden aparecer violencias, porque tú no sabes bien qué pasó en el embarazo. A mí me duele mucho cuando trabajando con las memorias gestacionales de alguien, tú te das cuenta que esa mujer está siendo violentada, o el marido está siendo infiel, que tiene un profundo dolor, un profundo sentimiento de fragilidad, de soledad, pero pasa mucho. Y pese a todo, la primera sensación de las madres al ver a un hijo es muy potente. Y tú lo puedes vivenciar y lo puedes experimentar y puedes también como recrear esa vivencia. Ahora, cuando hablamos de la reconexión con el propósito del alma, lo que hacemos es decir, perfecto, yo no tengo la obligación de cargar con este proyecto de sentido, lo entiendo de dónde viene, tiene que ver con mi papá, con mi mamá, la relación entre ellos, los conflictos, lo que habían logrado o no para su desarrollo, con la repetición también de ciertos patrones anteriores, pero yo no soy eso no limita mi existencia. Yo no vine a esto, yo no vine a ser ni la mala copia de mi papá ni de mi mamá, ni vine a satisfacer sus caprichos, ni vine a llenar sus expectativas, ni a cumplir sus frustraciones, ¿cierto? Ni a sostener una guerra en mí, porque ellos están en guerra.
Yo vine quizás a aprender, a sanar, a disfrutar, a crear. Y es importante cuando tú lo ves, muchas veces sentimos que cuando hablamos del propósito del alma nos va a aparecer algo así como viniste a salvar a la humanidad, como una cosa muy del ego. Y muchas veces el alma tiene un propósito que es súper específico, es como, no, yo vine a disfrutar la libertad. Y uno dice, pero ya, pero ¿puede ser más específico? La libertad del ser, y estoy atrapada en este deber ser. A veces la mente nos juega malas pasadas, como que pasa mucho en estas terapias que es como, oh, yo esperé que me dijeran algo más. Es que eso es una pretensión del ego. Muchas veces lo que queremos es mucho más simple. Lo que anhelamos es mucho más simple. Lo que el alma quiere, lo que el alma necesita, porque el alma elige encarnar, porque a través del cuerpo físico podemos vivenciar el contacto, podemos vivenciar la ternura, podemos vivenciar lo creativo, la materia, los sentidos. O sea, es una experiencia completamente nueva para un alma que es intangible, que es sutil. Entonces, la experiencia encarnada, muchas veces tu mente no va a entender por qué elegí a este papá, por qué elegí a esta mamá, no me hace sentido, porque me trataban súper mal. Sí, claro, era parte de un aprendizaje. ¿Ya? Y eso no significa quitarles responsabilidad a ellos que quizás hicieron cosas negativas en tu crianza. No, eso sigue siendo negativo igual. Pero el tema es que tú elegiste a ese papá y a su mamá. Y no para normalizar el daño o la pobreza o la enfermedad o lo que sea, sino como parte de un proceso evolutivo. ¿Qué sentido tiene haber elegido a este padre? ¿Qué sentido tiene haber elegido a esta madre? ¿Con qué me quedo? O sea, haber tenido una mamá como esta me sirvió para, no sé, desarrollar mi fuerza, mi no sé qué. Por ejemplo, yo cuando pienso en mi mamá, pienso que mi mamá me dio a mí algo súper valioso, que es primero el amor hacia el conocimiento, porque ella fue una persona que no se le permitió estudiar en su época de niña, la mandaron a trabajar al tiro. Eh, y fue muy duro para ella sentir que estaba privada de todas las cosas buenas de la vida, de un buen trabajo, de un buen sueldo, de dignidad, porque no tenía estudio. Y ella inculcó mucho en mí la importancia del estudio, de las buenas notas, de desarrollar tu mente, y eso es algo que yo valoro mucho, que a partir de una herida de ella, de su historia, ella supo tener la sabiduría para guiarme en un camino distinto. Y yo abrazo el conocimiento con mucha fuerza, aunque muchas veces eso nos deja en esquinas completamente opuestas. Otra cosa que valoro mucho en mi mamá es que mi mamá es una persona muy solidaria. No es una persona ni política, ni partidaria, ni que se pegue grandes discursos, pero es una persona profundamente solidaria en compartir lo que tiene, en comprender la pobreza, en comprender las necesidades del otro, en si puede compartir algo, sobre todo con los niños, con los animales, es algo que a mí, yo crecí con eso. Nunca he visto a mi mamá como una persona egoísta, individualista, indolente, cruel. Siempre la he visto como una persona al servicio de su comunidad, de sus vecinos, de gente, si puede apoyar da lo mismo, un plato de comida, un vaso de agua, un consejo, lo va a hacer. Y eso, si yo no lo hubiera visto mi madre desde su experiencia de la solidaridad, yo también hubiera podido tener una actitud súper como de odio ser pobre, así, muy Teresa, y decir como no, yo no quiero esto para mí. Entonces, no, al revés, o sea, tenemos siempre la obligación de devolverle al mundo lo que el mundo hizo por nosotros. Entonces, esa voluntad de servicio, de... Mi mamá muchas veces me decía cuando yo era chica, yo empecé a trabajar como voluntaria muy chica, llevo por lo menos unos 30 años trabajando, y mi mamá me decía, es que yo no entiendo por qué te desgastas tanto por esas personas. Y yo la miraba así como, ¿en serio no entiendes por qué me desgasto tanto por esas personas? Hasta que una vez a mi mamá le tocó ir como paciente a un espacio donde yo era voluntaria. Y mi mamá salió de ese espacio, yo me salí de la sesión para no incomodarla, y mi mamá me salió de ese espacio llorando y me dijo, yo ahora entiendo lo que ustedes hacen. Lo habló como por el grupo. Y yo me sentí tan validada y reconocida por la única persona en el mundo que a mí me interesa que me reconozca, me valide, que es mi madre. Entonces fue así como... uf. Ahora, uno dice, ¿por qué elegí tener un padre ausente? Podría sonar como algo, así como un consuelo pobre, ¿no? Pero a mí algo que me hizo mucho sentido en la vida, constelando, de hecho me apareció esta información, es que este padre ausente para mí fue la libertad. Pero yo no crecí con una figura normativa, ni violenta, ni castigadora, ni que me quisiera imponer una mentalidad, valores, una ideología, sino que fue como una apertura total que en algún momento yo decía, me siento muy en el aire, pero ahora en retrospectiva yo digo, fue una bendición, porque se me dio la libertad de aprender, de elegir mis creencias, mis credos,
de argumentar, de buscar, de aprender, y no quedarme con este mundo, así como esta visión de mundo tan estrecha. O sea, tiene como los pros y los contras, ¿no? Como que a mí nadie me dijo cómo ir al mundo, porque no había una figura paterna, pero tampoco nadie me dijo cuáles eran los límites. Entonces, eso me pone en una situación de mucho privilegio. Ahora, aquí hay una historia. ¿Por qué mi mamá eligió un hombre que no iba a estar presente? Porque en mi familia, y esto se los he mencionado en muchos videos, en mi linaje femenino, por ejemplo, existe muy fuerte la creencia de que los hombres no son dignos de amor, no son dignos de ser amados por situaciones del pasado muy violentas, muy dolorosas. Las mujeres como creencia se anclaron a esta idea para sobrevivir y entonces buscan hombres que en realidad tú digas, ah, no valía la pena, como que tú puedas finalmente esta narrativa familiar se cumpla. Y yo, por ejemplo, como madre, hice exactamente lo mismo. De una manera muy inconsciente, buscar una persona que el día de mañana yo iba a poder decirle, es que no me gusta esto, esto, esto y esto y esto, y préstame a mi cabra chica para acá y sigo criando sola porque me resulta un peso intolerable tu presencia en mi vida. Y uno dice, suena súper feo, pero esa persona tenía la libertad de ser más maduro, de ser mejor padre, de trabajar, de cumplir. O sea, es como una narrativa inconsciente. Yo también podría haber repetido muchos de los errores que cometieron mis ancestros y elegido no hacerlo. Cuando tú dices, ah, es que esta persona me echó de su vida, bueno, tú tenías la libertad de trabajar, de ser un aporte activo, de quizás si la relación no funcionaba como padres, o sea, como pareja, ser buenos padres. Cuando ese otro se resiente, cuando todo se limita a la relación, que si estás conmigo te apoyo, pero si no estás conmigo, arréglatela sola, entonces tú te das cuenta que ahí se cumple la creencia, ¿no? Esta persona no es digna. Ahora, es súper fuerte cuando tú lo estás trabajando con tus hijos, porque te toca reconocer que tú también tenías este guión hacia atrás. ¿Se entiende? O sea, no escapamos, porque, no sé, yo fui madre, por ejemplo, me embaracé a los 21 años. A los 21 años yo no tenía claro esto. Yo creo que mi trabajo así full con lo ancestral partió por ahí por los 25, precisamente porque me convertí en madre. Porque me empecé a dar cuenta que había muchos dolores, muchas heridas, muchos secretos que yo necesitaba esclarecer y ordenar para que a mi descendencia no le pesara eso el día de mañana. Entonces, claro, ahí se empiezan a repetir patrones, separaciones dolorosas, la maternidad súper sacrificada, violencia, celos, cosas que tú dices, eso está en la memoria, pero no teníamos cómo prevenirlo porque en ese momento no éramos conscientes. Cuando nos hacemos conscientes, tenemos dos opciones. O nos volvemos aprendices y transformamos todo ese dolor en aprendizaje, en sabiduría, o alargamos el dolor, el sufrimiento, ¿cierto? Y nos convertimos en víctimas. A mí en lo personal no me interesa ser víctima de nadie y sobre todo tengo una hija a la que tampoco le quiero mostrar que en la vida alguien puede venir a joderte la vida porque está con una pataleta, ¿se entiende? Entonces, eso es una decisión que podemos tomar en cualquier momento de la vida. Si no te pasó antes y no es para sentirte culpable, lo puedes hacer en el presente. Vamos a trabajar esta sesión de proyecto sentido, memorias gestacionales que incluyen el nacimiento del parto y reconexión con el propósito. Si te interesa trabajar para ti como sujeto, ¿no? El proyecto sentido que tus padres te asignaron, tu gestación, tu nacimiento, tu propósito, perfecto. Si lo quieres trabajar hacia un hijo, ¿ya? Acuérdate que con los niños trabajamos a partir de los 12 años, las dinámicas ancestrales se trabajan sobre los 12 años porque hasta los 12 años todo lo que viven es parte de la elección de su alma, ¿ya? Aunque nos cuesta entenderlo, hasta los 12 años todo lo que vivimos era parte como del paquete básico que mi alma eligió. Pero a partir de los 13 en adelante, ya podemos trabajar ciertos temas de ancestralidad. No es necesario que lo hagamos con un hijo directamente, si tus hijos son pequeños todavía, no sea adolescentes. Puedes liberar a un hijo de ese dolor, de esa carga, de esa repetición, de esos mandatos, lo puedes hacer desde ti misma. Puedes elegir estas dos modalidades, si quiero trabajar mi proyecto de sentido o quiero trabajar el proyecto de sentido de alguno de mis hijos en caso de tener más de uno, ¿cierto? Y vienen estas tres cosas incluidas.